La semana pasada sabemos que el presidente de la Cámara de Diputados, estoy hablando de Sergio Massa, llamó a discutir en el Congreso una nueva ley de alquileres, ya que asegura que la norma sancionada en el 2020 fracasó. Así que evalúan suspender la actual y piensan en una nueva ley de alquileres. Vamos a hablar de este tema con Ariel Doracio, de la ONG Concejalía Popular. Buen mediodía, Ariel, ¿cómo estás? Natalia Mejía Saldaña te habla. ¿Qué tal, Natalia? Buen mediodía para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos y bien, como decíamos, ¿no? La semana pasada se estuvo debatiendo esta temática. ¿Qué información tenés vos y también cómo lo evalúas, cómo lo ves? Bueno, centralmente la información es correcta, lo que vos anunciás. Hay un rumor muy grande de que el gobierno nacional va por la suspensión de la Ley Nacional de Alquileres por 180 días y en ese marco empezar a discutir una nueva reglamentación, algo que responde fundamentalmente a las presiones que viene ejerciendo el mercado inmobiliario, fundamentalmente de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, al gobierno nacional, entendiendo de que hoy por hoy se ha caído la rentabilidad en materia locativa y buscando maximizar esa rentabilidad. En la argumentación de parte de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, no encontramos ningún punto de análisis en relación a la situación de los inquilinos o las inquilinas, no hay una profundización y de hecho en algunos de los escritos y en algunos de los portales lo que vemos es una argumentación vinculada a lo que Zona Prop, portal inmobiliario del diario Clarín, publicó en una encuesta en días anteriores. Claramente la mirada está totalmente sesgada, no hay un punto puesto por lo menos en los inquilinos o en las inquilinas. De hecho, nadie del gobierno se ha reunido con las organizaciones sociales, con ninguna de las existentes. Y lo curioso es que ayer el mismo gobierno, el Ministerio de Hábitat, saca un documento que va a estar circulando en estos días, donde habla de las virtudes de la ley de alquileres. Digo, hay muchas cosas que se podrían mejorar, pero lo que fracasó no es la ley, lo que fracasó es el Estado intentando hacer cumplir una ley que establece un piso mínimo de derechos para las personas que alquilan. Esto ha fracasado, el Estado no es un Estado presente, no regula los valores, no hace cumplir el sistema de garantías establecido en la nueva ley de alquileres, no se respeta el registro de contratos de locación y en muchos casos hemos visto cómo se vulnera incluso la temporalidad en los contratos, firmando vínculos que están por debajo del plazo mínimo legal, que es de 3 años. Hemos visto contratos en los últimos 15 meses de 8 meses, contratos de 12 meses, de 24 meses, pero el Estado está totalmente ausente en el control y creo que lo que ha fracasado tiene que ver fundamentalmente con el control del Estado y con la forma de regular el acceso a la vivienda. En la Argentina, algo que ha quedado lamentablemente desde hace más de 30 años en manos de los privados, del mercado inmobiliario, y hoy tenemos las consecuencias nocivas que esto trae aparejado. Bien, Ariel, ¿cuáles serían entonces para vos, para repasar los principales puntos, ¿no?, que habría que revisar y que habría que cambiar entonces en esta nueva ley de la que se está hablando? Fundamentalmente lo que hay que revisar es el índice de actualización del alquiler, que debe establecerse o con topes, porque un 50% para un laburante o una trabajadora hoy por hoy es muchísimo de incremento, entonces hay que establecerle topes, o el índice debería realizarse de acuerdo a una variable simplemente laboral, salarial, no atado a la inflación en un problema que lleva muchísimos años sin poder resolverse en nuestro país, más de 15 años sin poder resolverse. Entonces es importante que la variable de inflación salga de este índice y se contemple solamente la variable salarial, que es la herramienta con la que cuentan inquilinos e inquilinas para pagar el alquiler. Además, debe modificarse la presencia del Estado en el control del cumplimiento efectivo de la ley, algo que no ha sucedido. El Estado no descentraliza, opera solamente en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, deja al resto del país totalmente abandonado a su suerte, y también los gobiernos provinciales en muchos casos, como en el nuestro, no han podido articular con el Estado provincial, con el Estado nacional, para generar también ese cumplimiento de la normativa en la provincia de Santa Fe. Queda muy aislado
el gobierno provincial en relación a lo que hace el gobierno nacional en este sentido. Claro. También es importante establecer valores de referencia, algo que es fundamental, que las actualizaciones en las renovaciones no sean pactadas libremente entre las partes, porque vemos que los aumentos van entre el 70 y el 120%. Sí, no, una locura. Entonces, esta situación es verdaderamente angustiante. Vemos cómo el salario se dilapida en un gran porcentaje en el pago del alquiler, y no hay políticas públicas, no hay convenios de parte del Estado con los sindicatos para construir vivienda. No hay presión fiscal a la vivienda desocupada, a la vivienda ociosa. Digo que es distinto. Cuando hablamos de presión fiscal, hablamos de salir a generar un impuesto para aquellos que ostentan más de 10 viviendas ociosas en el territorio. No hablamos de aquel que tiene 1, 2, 3, hablamos de aquel que tiene más de 10. Pero para eso es necesario que el Estado empiece a planificar e inclusive con eso que se recauda, generarle un fondo para la construcción de vivienda pública en alquiler. El Estado debe ser un actor determinante a la hora de fijar los valores de la vivienda, porque la vivienda es un derecho. No lo podemos seguir viendo con esta mirada de mercancía que tiene el mercado y que lamentablemente el Estado actual y el gobierno nacional empatizan con esa mirada, y por eso estas medidas que no son nada alentadoras, por lo menos a priori, en lo que venimos observando y en lo que ha argumentado Sergio Massa al respecto. Es más, parece más un guiño hacia la oposición para tratar de sacar adelante leyes que para el gobierno son importantes, como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ya que Luciano Laspina y Waldo Wolf hace un tiempo atrás, cuando se trató la ley de etiquetado frontal, dijeron que no bajaban al recinto porque el gobierno no ponía en la agenda a tratar la ley de alquileres, la derogación de la ley de alquileres. Entonces parece más que los inquilinos y las inquilinas estamos siendo rehenes de esa negociación política que nada tiene que ver con un derecho constitucional como es el de acceder a la vivienda de manera libre. Claro, y también lo que está sucediendo, Ariel, en base a todo esto que vos estás diciendo, es que los mismos dueños están sacando, ¿no?, los departamentos en alquiler y lo están poniendo a la venta, ya que los alquileres que ellos, por ejemplo, cobran entre 25 y 30 mil pesos, dicen que no les es redituable a la inversión que hicieron. Entonces prefieren vender este inmueble, bueno, y luego, no sé, con el dinero hacer otro tipo de inversión. Sí, acá es una de las cuestiones de ver cómo el gobierno establece una resolución que satisfaga a ambas partes, porque como vos bien decís, los propietarios o las inmobiliarias dicen que los valores están muy por debajo de la expectativa de rentabilidad, entonces retiran los inmuebles del mercado. Y a los inquilinos no les alcanza para llegar a fin de mes, no tienen capacidad de ahorro, el ahorro se va, el poco ahorro se puede generar se va en las renovaciones contractuales. Entonces, ¿cómo va a resolver esa contradicción? Y por otro lado, también ese discurso de que los inmuebles se retiran para ponerlo a la venta es un discurso para algunos sectores, digo, para los sectores que concentran un gran capital inmobiliario, aquellos que tienen más de 100 viviendas, porque verdaderamente el propietario de 1, de 2 dormitorios no se puede dar el lujo de sacar el inmueble porque empieza a generar deuda, porque recordemos que hoy para vender un departamento el promedio de espera es de 3 años. Entonces esos 3 años que vos dejás de percibir renta y tenés que pasar a pagar impuestos, expensas, etcétera, van generando deuda a aquellos pequeños propietarios. Ese discurso opera claramente en los especuladores, en aquellos que tienen más de 10, de 20, de 100 viviendas y que pueden tener una parte volcada al mercado locativo y otra afuera, especulando, elevando el valor del metro cuadrado construido, elevando el valor del alquiler mensual. Y eso es lo que hay que terminar, porque eso es lo que termina desvirtuando hoy por hoy el mercado y esta lógica, esta ecuación entre salario y valor del metro cuadrado construido o salario y alquiler, algo que está en una brecha histórica de las más preocupantes de nuestro país, de nuestra historia, de nuestra reciente historia, si no es la más preocupante. Nunca hubo un desajuste tan grande. Ariel, y también esto afecta mucho a los estudiantes, ¿no?, que vienen de las diferentes localidades a querer estudiar acá en la ciudad de Rosario, bueno, nuestro canal que se ve en toda la región. Y bueno, enfocarnos un poco, ¿no?, en eso, en estos estudiantes que deciden venir a la ciudad y que también se van a ver sumamente afectados por lo que está sucediendo. Por supuesto, porque a pesar de que se ha construido mucho en unidades que los estudiantes buscan, que son las de 1 y 2 dormitorios,
la de un dormitorio y monoambiente, que es lo que más se ha construido en la ciudad, también sienten el coletazo de lo que sucede con las otras unidades, que son las de 2 dormitorios, las de 3 dormitorios, que a veces los estudiantes las buscaban para agruparse en mayor número, poder compartir gastos y abaratar los costos. Bueno, de esas unidades no hay, y lo que hace es generar que se incremente el valor de cada una de las unidades, a pesar de que hay muchísima oferta de un dormitorio. Entonces, hay una lógica en ese sentido que la verdad es que si no hay una intervención del Estado, si no hay un control preciso para establecer los valores iniciales, si no hay vivienda pública en alquiler, estamos muy, en una situación muy acuciante. Los estudiantes van a tener que pagar valores que muchas veces las familias no tienen para acompañarlos en su proceso universitario. Y bueno, hay muchos que han tenido que dejar los inmuebles o que han abandonado las carreras producto de no poder seguir al ritmo del valor de los alquileres, porque las familias no tienen cómo hacer frente a estos valores. Ariel, ¿se sabe cuándo se frenaría así con exactitud la ley? Es una compulsa política y claramente esto lo va a definir el gobierno nacional cuando tenga que sentarse a negociar con sus opositores la posibilidad de sacar un nuevo presupuesto y establecer también la posibilidad de que el Congreso avale un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que la suspensión, por los rumores que nosotros tenemos, operaría después de que asuman los nuevos legisladores, es decir, a partir del 7 o del 10 de diciembre, dependiendo qué fecha se tome, y que quizás empiece a estar operativa para el 2022, para el 1 de enero del 2022. Nosotros entendemos que no es la solución. La solución es tener una mirada más integral, escuchar a los inquilinos, que son los principales afectados de esta situación, y aparte que es una población creciente. Nosotros tenemos ciudades con más del 30% de la población que alquila, algo que se ha duplicado en los últimos 20 años en la Argentina, y que si esta tendencia no se detiene, vamos rumbo a un 50% de la población inquilina en 2030. Digo, es importante que se empiece a planificar y que se empiece a atender la situación, y que si no se busca resolver mediante la titularización de los inmuebles, que se empiecen a aplicar políticas justas para los alquileres, porque la situación, si no, se va a tornar cada vez más angustiante, y cada crisis económica nos va a encontrar 1, 2 o 3 escalones más abajo en materia económica. Hoy el principal problema de los inquilinos y las inquilinas pasó a ser directamente el problema económico, cuando años anteriores tenían que ver con los problemas contractuales que había en los inmuebles. Esos problemas contractuales los resolvió la ley. El problema es que la situación económica, sin resolverse, sigue generando estragos cada vez mayores en los inquilinos y las inquilinas.